a hablar de un tema que nos gusta hablar de ese tema, pero no nos gusta mucho ponerlo en práctica. Y es el tema de misiones. A ver, ¿tienen ustedes misiones? Sin fronteras. Entonces, yo me siento en casa porque me parece que estoy viendo a nuestra congregación. La iglesia de nosotros es multicultural. Tenemos gente que habla inglés solamente, tenemos gente que habla español solamente, tenemos gente que habla los dos, tenemos gente que hablan un patois de francés, haitiano, tenemos de todas las razas. Tenemos personas de la raza negra, tenemos de la raza blanca y todo lo que hay en el medio, ¿okay? Tenemos algunos inclusive orientales que vienen, así que hay de todo. Y aquí también me doy cuenta de que hay de todo. Y eso es algo lindo porque el cielo es así. El cielo está lleno de gente de todos los países. Así que nosotros tenemos que tomar muy en serio esto de lo que es misiones sin fronteras. Y yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que nos van a llevar a nosotros movernos en esa dirección. En primer lugar, ¿a cuánto a usted le gusta viajar? Pues yo soy el primero, A mí me encanta viajar, me encanta la aventura de ir a otros lugares y nunca digo que no a ningún viaje. Si pudieran tener viajes al infierno, yo iría también a ver cómo es la cosa aquella, viajes al cielo, pero ustedes saben lo que estoy hablando, Me gusta viajar a donde sea. Déjenme decirles que fui a Nicaragua y hay un volcán y cuando entré en el volcán me dijeron, esta es la puerta del infierno. Y déjenme decirle que pensé que sí, porque estaba súper caliente. Y al otro día hubo una explosión y donde estábamos nosotros parados, se desapareció aquello. Así que le doy gracias a Dios que no estaba cuando nosotros estamos ahí. Pero hay personas que no les gusta viajar. ¿Okay? Yo tengo aquí a mi querida esposa, que para sacarla de la casa hay que pagarle prácticamente. Ella le gusta estar tranquila, ella no le gusta andar con líos, no le gusta buscarse problemas. Y entonces, pues para eso, lo mejor que uno hace es que quedarse en casa, quedarse en casa. Y entonces, nosotros, como cristianos, cuando nos sentimos bien así, ¿qué sucede? No queremos ir a ninguna parte, no queremos viajar a ningún lado, y nos queremos quedar ¿en dónde? En casa. Entonces, aquí ya se está llenando el lugar, y entonces ¿qué pasa? Bueno, pastor, ya estamos muy bien, hermanos, se está llenando el espacio, ya no hace falta más. ¿Ya tenemos suficiente? ¿Para qué queremos más? Si aquí estamos todos. Entonces, los cristianos, por definición, estamos en misión. Y como estamos en misión, pues no nos queda más remedio que tener nosotros que viajar. No importa la distancia, no importa las fronteras. Y hay fronteras que están lejísimos. ¿Cuántos ustedes han ido a China? Bueno, pues yo quiero ir a China, porque todavía no tengo el dinero, pero bueno, un día voy. Pero China, ¿dónde está? Lejísimos. Ahora, hay veces que las fronteras más difíciles de cruzar no son las que están lejos, sino que es las más cercanas. Una de las fronteras más difíciles que yo he encontrado para los cristianos cruzar es la calle donde viven. De que yo cruce esta calle para invitar a mi vecino que está enfrente, eso es casi imposible. De que yo cruce en el lugar donde yo vivo al otro piso, es casi imposible. Es algunos de ustedes viven en un lugar, no saben ni quién vive en el otro piso, porque ese es el mundo en que vivimos. Entonces nosotros tenemos que cruzar como cristianos fronteras distantes y fronteras cercanas. Entonces les invito a que se pongan de pie para leer la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, y voy a estrenar la nueva Biblia Reina Valera 2020. Y así que hasta huele nueva. Entonces vamos nosotros a ver este pasaje que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Y permítanme leerlo y ustedes pueden seguir ahí con su vista. Y dice así: de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomarles en cuenta, ¿qué cosa? Sus pecados. Y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros seamos hechos justicia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento que tú nos das de compartir tu palabra. Ayúdanos a poder hacer misiones sin fronteras. Señor, bendice esta congregación, bendice a cada persona aquí, bendice a cada familia representada. Señor, bendice tu palabra para que pueda ser sembrada en corazones fértiles. Ese es nuestro deseo en Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos y déjenme compartir con ustedes aquí algunas cosillas. Para que sepan, yo soy profesor de misiones y teología en un seminario en el estado de Luisiana, en la ciudad de Nueva Orleans, una de las ciudades más antiguas en los Estados Unidos. Es más antigua que el país. El país tiene 200 y pico de años y la ciudad de Nueva Orleans tiene casi 400 años. Increíblemente, para los que no han ido a ese lugar o no conocen, hay una influencia española muy fuerte. Los edificios son de la época española y ahí están todavía. Yo soy pastor de la iglesia bautista Peters Road, como les dije, una iglesia multicultural. Cuando ustedes vayan a los Estados Unidos, ahí tienen su casa, y si no, pues se van a la de Manny. Entonces, estamos orando por ustedes. Hoy la iglesia, bueno, todavía no se han reunido, se van a reunir, pero van a estar orando por ustedes. Y los hermanos, ayer tuvimos una reunión por Zoom, yo a las 12:30 de la noche, ellos allá a las 6:30. Pero fue muy bien. Están muy entusiasmados los hermanos. Hemos estado enviándoles videos y ellos están orando por ustedes, por cada uno de ustedes. Increíble, Así que usted, si se siente como que hay un calorcito en su corazón, es porque el Señor está orando, porque estos hermanos están orando. Cuando la iglesia ora, suceden cosas. Y eso es lo que está pasando, y yo creo que aquí vemos nosotros este ministerio. Yo quiero enseñarles algo muy personal, Eso es mi pasaporte cubano. Mi pasaporte cubano. Y para que ustedes sepan, traté de dejar de ser cubano y es imposible. Dicen que usted, después que nace en ese país, no se puede quitar esa ciudadanía de arriba ni a tiros. Entonces, nací en Cuba, en un pueblo en el medio de la isla que se llama Santa Clara. Y ahí nací yo, rodeado de campos de caña. Desde pequeño, el olor de la caña es lo que yo recuerdo. Pero salimos de ese país y entonces vinimos, adivinen a dónde. A España. Entonces vivimos aquí en España y como resultado de eso, mi abuelo, que es español, pues me dio a mí la oportunidad de ser ¿qué? Español. Entonces nací en Cuba, tengo un pasaporte cubano, vine a España y ahora tengo un pasaporte ¿qué? Español, con mi DNI, con todo el cuento. Y después emigramos ¿a dónde? Y entonces me regalaron un pasaporte azul. Y es interesante porque cada uno de esos pasaportes, donde quiera que he ido, tiene un significado diferente. En algunos lados, unos funcionan mejor que otros. Y me he dado cuenta de que en la Biblia hay una persona que tuvo eso también. Y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre multicultural, era un hombre multilingüista, era un hombre que tuvo por necesidad que cruzar muchas fronteras. Y entonces yo quiero compartir con ustedes algunas de estas cosas del apóstol Pablo. Esa es una de las imágenes del apóstol Pablo más antiguas. Y yo que fui a Grecia y vi esto, pues me eché a reír. Digo yo, mira el apóstol Pablo. Y entonces me dice, no se ría mucho, porque es una de las grabaciones más antiguas de la imagen de Pablo. Y probablemente así haya sido el hermanito Pablo. Un hombre sufrido, un hombre experimentado en dolor, un hombre que no tuvo una vida fácil, cuando podía haberlo tenido.
porque él vino de una familia que estaba acaudalada, estaba bien representada en el pueblo donde él vivía, y sin embargo decidió ser obediente a Dios y empezar a cruzar fronteras. Y las primeras fronteras que él tiene que cruzar, ¿cuáles son? Geográficas. Entonces, Pablo es un apóstol que no tenía fronteras geográficas. ¿Cuántos de ustedes han cruzado fronteras geográficas? Yo creo que casi todos aquí, casi todos aquí. Hasta el pequeño David lo van a llevar a cruzar fronteras también. Y lo interesante es que algunos de nosotros no hemos podido escoger. Una de las cosas que yo hablaba con mi papá un día era, ¿y qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado en Cuba? Porque nosotros no nos fuimos de Cuba voluntariamente. Mi padre estuvo 3 años en prisión y en campos de concentraciones comunistas porque él era un pastor bautista y él era un profesor en una escuela secundaria. Y como no tenía la perspectiva de los comunistas, pues ¿qué pasó? Después que cumplió, lo sacaron y le dijeron, aquí usted no puede encontrar trabajo, que usted no puede dar, se tiene que largar de aquí. Y como mi abuelo era español, ¿para dónde nos tumbamos? Para acá, nos mandaron para acá. Entonces, vemos nosotros que Pablo, nació aquí, por acá, en la ciudad de Tarso, de Cilicia, y entonces vemos que Pablo pudo viajar, inclusive se cree que hasta llegó ¿a dónde? Aquí a España. Aquí a España. Y si llegó a España, yo estoy seguro que tiene que haber entrado por el puerto cerca de Valencia o de Cádiz, porque es donde todo el mundo venía. Entonces, vemos nosotros que Pablo, un hombre que se cree que nació unos 10 años después de Jesucristo, o sea, que era casi contemporáneo de Jesús, y que murió entre los 61 años, 65 años de edad. Ya yo estoy llegando ahí, así que me estoy atemorizando un poco. Pero en ese lapso de vida, ese señor cruzó un montón de fronteras. Y para sorpresa de nadie, porque cuando leemos la Biblia, nos encontramos que cruzó un montón de fronteras de otros países, fronteras geográficas. Y cada vez que uno cruza un país, una frontera de un país, se encuentra con una cultura diferente, muchas veces con lenguaje diferente, con ideas diferentes, con un mundo diferente. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Que usted cruza una frontera y dice, uy, ya yo no estoy en casa. Esto cambió. Entonces, en mi vida yo he tenido que cruzar muchas fronteras. Como niño, a los 6 años, tuvimos que, nos botaron de Cuba y vinimos como refugiados aquí a España en el año 1969. Y ahí fue donde conocí a otra refugiada, que yo nunca pensé que me iba a casar con ella, pero aquí está, y estamos casados ya 73 años. Pero llegamos a este país, como dicen, con una mano adelante y la otra detrás. No teníamos familia, pero no sabíamos dónde estaba. Y es una historia de milagro tras milagro tras milagro. Y en aquel tiempo había muchos cubanos aquí, muchos cubanos. Y todos estaban en una situación, pero bastante difícil. Yo me acuerdo que nosotros, la primera vez que rentamos un piso en Madrid, pues nosotros súper felices. Y el piso no tenía nada de muebles, no había nada, no había sillas, no había mesa, no había nada. Pero nosotros estamos contentísimos y nosotros hasta damos brincos y saltos porque teníamos un piso. ¿Por qué? Porque las otras familias, ninguno tenía piso. Vivían en albergues de las iglesias y de otros centros y cosas. Nosotros teníamos piso, no teníamos muebles, no teníamos vajillas, no teníamos tenedores, cubiertos, nada. Pero teníamos un piso. Eran tiempos bien difíciles, y muchos de ustedes que han tenido que cruzar esas fronteras saben lo que es, por razones de dinero, por razones de trabajo, por motivos de familia, un montón de razones. Uno cruza fronteras y de pronto se encuentra con ¿qué? Con retos, con situaciones, y entonces eso es algo que nosotros lo tenemos que aceptar. Pero para el cristiano el cruzar fronteras no es algo opcional. Pues yo estoy aquí de lo más contento, me voy a quedar, de aquí no me voy. Nosotros hemos sido llamados. Ustedes recibieron un marcador, ¿y qué es lo que tienen?
La gran comisión, la gran comisión. Y entonces tenemos que ir ¿por dónde? Por todo el mundo. Empezando, ¿dónde? ¿Dónde estamos? Y entonces tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, que cruzó un montón de fronteras, un montón de fronteras. En mi vida he podido ir a un montón de países, he cruzado un montón de fronteras nacionales, internacionales, y la realidad es que he aprendido mucho, pero he visto también mucha necesidad, mucha necesidad. Cuando yo fui en un viaje que nos invitaron a ir a predicar en el sur de África, en Sudáfrica, y para allá fuimos. Y eran tiempos difíciles en aquel país. Y yo siempre en mi mente, en África habían blancos y negros, punto. Y cuando llego allá me dicen, hay blancos, pero es un número reducido. Hay negros, que son un montón. Pero aquí lo que más hay son, ellos le dicen colored. Colored quiere decir de color. Así como la piel mía. O sea que no son ni blancos, ni son negros. Son colored, de color. Y entonces los que estaban de color se pusieron contentísimos. Porque dicen, todo el mundo que viene aquí va con los blancos, va con los negros y nadie se va con nosotros. Y entonces me vieron a mí con esto y digo, y para allá fuimos nosotros. Son personas que venían de la India. Y esos hindúes se quedaron ahí. Y pues una población inmensa, inmensa, en ese país de personas así como de este color. Y entonces pudimos nosotros compartir en los barrios, en las iglesias, al aire libre, y ver cómo Dios me usó a mí para cruzar una barrera que en aquel país era algo, pero bien difícil de cruzar, bien difícil de cruzar. También he tenido un montón de experiencias de esas, pero uno de los más interesantes me sucedió aquí no hace mucho, en Cataluña. ¿Cuántos de ustedes han ido a Cataluña? Mira. Y te dejaron cruzar la frontera porque tú no tienes cara catalán. Y fuimos a un pueblo que se llama Vic. Si ustedes quieren lo pueden buscar ahí en el mapa, el pueblo de Vic. Y Vic, a mí me gustó mucho Vic. Y es un pueblo famoso, ¿por qué? Por los chorizos. Los chorizos de Vic son famosos en el mundo. Y ellos se lo creen. Pero bueno, para allá ellos dicen que tienen los mejores chorizos de toda España. Los chorizos de Vic. Y pues para allá fui yo y probé un montón de chorizos y conocí un montón de gente. Y en el lío ese, cuando estamos, veo personas que lucían como que estamos fuera del lugar. Dos familias así al lado de la calle, contra la pared de un edificio y de este color. Y yo digo, wow, ¡hey! ¿Cómo están? ¿Vosotros de dónde sois? Me miraron así, pero como vieron, entonces me dicen, ¿usted de dónde es? Y yo digo, pues yo soy de Cuba. Y dicen, pues nosotros somos venezolanos, paisanos de ustedes. En Vic, en el medio de Cataluña, en la ciudad de los chorizos, nos encontramos con dos familias venezolanas. Y entonces le digo yo, ¿y qué hacen ustedes aquí en Vic? Dice, pues seguimos el trabajo y aquí hemos encontrado trabajo. No conocemos a más nadie, somos solos. Los únicos que nos conocemos somos nosotros. Y entonces, pues, el otro pastor y yo empezamos a hablar con ellos, les testificamos. Ellos querían buscar una congregación, querían buscar familia, no tenían a nadie. Y entonces estamos nosotros con el pastor de la iglesia de Vic. Inmediatamente él les dio la información, inmediatamente se pusieron en contacto. Y para alegría de aquella familia, para gozo de aquella iglesia, pudieron cruzar las fronteras. Y esas dos familias fueron ministradas. Simplemente porque personas cruzaron fronteras. Y eso sucede bastante. Pablo no solamente cruzó fronteras geográficas, que son difíciles, ¿ok? Si usted ha tratado, déjeme decirle que este país tendrá muchas cosas buenas, pero también tiene una burocracia tremenda, Se me venció el pasaporte español, ¿y qué sucedió? Todavía no lo he recibido, ¿por qué? Porque hay tanto gorro y tanto cuento y hay que hacer tanta cosa que es difícil a veces cruzar fronteras que son geográficas, pero también hay otras más difíciles todavía, que son las fronteras sociopolíticas. Entonces, Pablo estaba escribiendo ¿a quiénes? ¿En dónde estaba la gente que le escribió a él? Vamos, lo leímos. Estaban en la ciudad de Corinto.
Él estaba escribiéndole a los griegos. Pero él no estaba en Corinto, él estaba en Turquía. Estaba en un pueblo que se llamaba Éfeso. Y Pablo está en Éfeso, en una cultura, escribiéndole a los griegos que tienen otra cultura. Y entonces él tiene que cruzar fronteras sociopolíticas que son diferentes, son bien diferentes. En el caso de Pablo tenía la cultura helenista, que era donde estaban los corintios, la cultura griega, una cultura antigua, una cultura de importancia, una cultura que se creía que era lo máximo. Pablo estaba en Turquía, que se tiraba hacia el Medio Oriente, y ahí estaba la cultura romana. Éfeso era una ciudad romana. Y entonces los romanos pues tenían aquello controlado. Y era muy diferente a lo que hacían los griegos. Pero Pablo venía de una cultura judía, que era completamente diferente. Entonces imagínese usted cruzando fronteras, donde todo el mundo, ¿y usted quién es? ¿Un judío? No, pues quédese para allá. ¿No? ¿Y usted quién es? ¿Un romano? Bueno, allá en Filipos, cuando va a Grecia, le meten una paliza a Pablo, y después que lo ponen en el calabozo, lo sacan, dicen, bueno. Y Pablo dice, espérense señores, yo soy ciudadano romano. ¿Qué? ¡Ah! Entonces, el lío era que le habían dado una paliza a un ciudadano romano, que eso era un crimen en aquel tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos a Pablo cruzando culturas y sistemas sociopolíticos, igual que nosotros, igual que nosotros. Muchos de nosotros crecimos en un sistema, en una cultura, y ahora nos encontramos en ¿dónde? En otro. Y es muy diferente, es muy diferente. Yo tuve que aprender que cuando nosotros llegamos aquí, y a algunos de ustedes les pasó eso, yo pensaba que hablaba español, y cuando vengo acá, el castellano yo no lo entendía. No lo entendía ni para adelante ni para atrás, y hablaba español. Pero yo tenía acento cubano y tenía por decirlo así, una jerigonza que aquí no se entendía, ni yo entendía la de ellos. Y en aquel tiempo era el tiempo de Franco, y las cosas eran bien diferentes. Y resulta que tuvimos nosotros que entrar en una cultura, en un ambiente sociopolítico que nadie quería a los cubanos, nos trataban mal. Pensaban que los cubanos eran locos y que los cubanos pues solo venían a robar trabajos. Decían, el chiste era, un cubano viene y llega aquí a Madrid y empieza de barrendero, pero no le hagan caso, que a los 2 meses el presidente del banco es cubano, todos los empleados son cubanos y no quedó nadie. Lo que veían los españoles es que los cubanos se ayudaban. Claro, ¿qué vamos a hacer? Si no conocíamos a nadie, nadie nos quería. Entonces, cuando un cubano encontraba algo que valía la pena, todos los cubanos se enteraban. No sé cómo. Pero ustedes saben cómo es eso, Ustedes saben cómo es eso, porque donde quiera que vamos nosotros tratamos de buscar personas de nuestro mismo tipo. Cuando llegamos aquí, un par de chavalitos, yo y mi hermano nos querían meter en las escuelas públicas. Pero las escuelas públicas en aquel tiempo todas eran avemarianas, eran escuelas católicas, todas. Y mis padres, que los dos eran maestros, decidieron que no eso no iba a ser para nosotros. Pero entonces, ¿sabes lo que decía la gente? Los niños lemas van a ser tontos porque no van a la escuela. Pero ¿cómo haces a la escuela? Yo tenía 2 profesores privados en mi casa. Pero nadie hacía eso que hoy se conoce de homeschool, de enseñanza en la casa. Eso nadie lo veía. Entonces decían que nosotros éramos tontos. Y los amigos me decían, vosotros sois tontos, ustedes no van a la escuela, no saben contar. Bueno, yo sé contar mejor que tú, ven. Y enfrentarnos a eso. Para nosotros fue bien difícil. Todo el tiempo que estuvimos aquí en España, yo no fui ni un día a la escuela. Y como ven ustedes, no soy tonto. Así que parece que la cosa funcionó. Vemos que hay que enfrentar sacrificios. Nuestra familia aquí en España era de Galicia, y pues para allá fuimos nosotros, pero no ligamos. Ellos eran ultracatólicos y nosotros éramos evangélicos, y aquello no funcionó muy bien. Cuando nos vieron a mí y a mi hermano, la familia solo tenía hijas, y vieron a 2 varones y dijeron los monaguillos. Aquí llegaron los monaguillos. Y entonces me hicieron los trajes y todo, y cuando mi papá viene y dice, ¿qué es esto? No, que tenemos ya los monaguillos y son perfectos, o sea, los trajes así, pero no quites esos trajes, aquí no vinimos nosotros a ser monaguillos ni nada. Y bueno, tuvimos problemas familiares. Y déjenme decirles y ustedes estoy seguro que muchos tienen esto, cuando uno cruza fronteras, las familias a veces no aguantan la tensión.
Y entonces viene un problema. Entonces mis padres estaban pero locos por irse para los Estados Unidos, y yo me quería quedar aquí. ¿Qué problema, Yo no me quiero ir. Papá, porque si tengo todos mis amigos aquí y yo no sé hablar inglés, y bueno, pues, no importa usted, nos vamos de aquí. Y me quedé todavía. Yo voy a ser bien sincero. Yo me siento español. He ido a Cuba y no me siento cubano. Estoy en los Estados Unidos y no me siento norteamericano. Pero cuando vengo aquí, me siento español. ¿Saben por qué? Porque en la edad donde uno se le imprime la identidad, ¿dónde estaba yo? Y pues me pusieron el sello de gallego. Y aquí estoy. Lo interesante es que mi esposa tuvo la misma experiencia que yo, pero ella reaccionó de una manera completamente diferente. Porque las personas son diferentes. Y cada familia es diferente. Y cada situación es diferente. Entonces, en la Biblia, cuando leemos a Pablo, vemos que todas las situaciones de Pablo, todas eran diferentes. Y hay un montón de cosas que no aparecen en la Biblia que nosotros podemos entender. Pablo no solamente cruzó fronteras geográficas y fronteras sociopolíticas, pero también tuvo que cruzar fronteras religiosas. Porque igual que nosotros, vivía en una esfera de diferentes centros religiosos. Por ejemplo, en Atenas, y Atenas era la meca, la sede de la cultura pagana en aquel tiempo. Ahí está el templo de Atenas, el templo de Zeus. Yo he ido a Atenas y he visto aquello. Déjenme decirles que las columnas del templo del dios Zeus eran de ese tamaño. El templo aquel hacía que uno se sintiera como un enano. Es inmenso aquel lugar. El Acrópolis, si ven allá arriba, el templo a Diana, bueno, un montón de cosas, un montón de sacrificios. Pablo vivía en ese mundo. Pablo también era judío, que era otra cultura, que tenían sacrificio y sacrificaban vacas y sacrificaban chivos y terneros y de cuántas cosas había, y algunas enseñanzas y rituales muy diferentes. Y después se encuentra también con Roma. Y los romanos hacían lo que les daba la gana. Un paganismo craso. Se adoraba todo. Si había un sapo, se adoraba el sapo. Si era lo que fuera, se adoraba. Y había gente que adoraba eso. Entonces Pablo tenía que navegar entre esas fronteras religiosas sin ofender a nadie. Porque si uno ofende a la gente, ¿qué sucede? ¿Qué hubiera sucedido con Pablo si se pone a ofender a la gente? Los judíos lo querían quemar y lo querían hacer trizas. ¿Por qué? Porque se sentían ofendidos por lo que Pablo decía. Pablo dice, usted no tiene por qué sentirse ofendidos. Yo lo estoy haciendo primero con mucho respeto. Y segundo, le estoy diciendo la verdad. Entonces, Pablo cruzó fronteras de una manera que vemos que es espectacular. Y lo que le está diciendo a los corintios es, una de las cosas que yo he descubierto, dice Pablo, es que si alguno está en Cristo, ¿cuántos aquí están en Cristo? Si alguno está en Cristo, dice que es una nueva ¿qué? Criatura. Una nueva criatura. Y hay veces que hay alumnos míos o amistades que vienen a preguntar, hey, Ilema, ¿y cómo es que tus hijos están tan balanceados? Porque ellos hablan español, están en un mundo norteamericano, van a diferentes países, se sienten muy... Y de bueno, porque nosotros les instruimos a tener una cultura sobre todas, y es la cultura cristiana, porque el mismo Pablo dice que somos ciudadanos. ¿De qué? De otro reino. Entonces, todo el que es cristiano tiene un pasaporte, tiene un literal de nacimiento, que tiene que ver con el reino de los cielos. Y entonces eso nos hace a nosotros fluidos, nos hace a nosotros flexibles en todas las otras culturas. Y eso es algo que veo yo que es único del cristianismo, que nosotros podemos fluir, igual que Pablo, en esas fuentes y corrientes religiosas. Uno de los choques más grandes para mí, una de las fronteras más difíciles fue cuando fuimos a los Estados Unidos. Y déjenme decirle que el concepto que tienen en otros países, he ido a lugares donde he hablado con musulmanes,
y lo primero que dicen unos, los Estados Unidos son el gran Satán. Y yo digo, bueno, hay razones que uno mira y ve. Y yo estoy muy agradecido con el país que nos recibió y nos dio una acogida tremenda, donde pude recibir de gratis una gran educación. Pero, ¿qué sucede? Que hay fronteras que son difíciles de cruzar. ¿Por qué? Para mí me fue chocante tanta libertad. Es un país de gran libertad. Y la gran libertad muchas veces conduce a ¿qué? A libertinaje. Entonces lo que sucedió es que yo estaba en la iglesia y yo veía el cristianismo y la gente y todo, y pensé que la cosa estaba mejor a otro lado. Y dije, esta gente va en un carrilito, en un riel, qué riel, ni nada, qué carril, me voy, ¡pum! Y a los 17 años me fui a la casa y me fui en el mundo de completo. Lo bueno que tiene que el Señor enseguida me pescó y me salió. Y tuve yo que enfrentar la realidad de la cual estamos hablando nosotros, de que en el mundo hay para escoger de todo, pero no todo, como dice Pablo, me conviene. No todo me conviene. Entonces tuve yo que llegar a un punto en mi vida donde tuve que cruzar una frontera que yo pensaba que había cruzado, pero no, es la frontera de decidir que soy discípulo de Cristo. Es la frontera que nadie pudo hacer por mí, cruzar por mí, ayudarme a cruzar, sino simplemente que la tuve yo que cruzar. Y muchos de ustedes están en esa situación, que hemos cruzado fronteras geográficas, hemos tenido que enfrentar fronteras sociopolíticas, tenemos que enfrentar fronteras religiosas. Y entonces, ¿ahora qué vamos a escoger? ¿Qué vamos a hacer? Ya yo soy un viejo, ¿okay? Y me considero viejo, y me siento viejo, y ya las cosas que podía hacer antes ya no lo puedo hacer ahora. Pero en ese tiempo de vida que yo he tenido, yo he podido darme cuenta de lo importante que es cruzar la frontera hacia Jesucristo. Porque eso sí que le da a la vida significado, le da a la vida algo tremendo. No me sorprende que Pablo le pueda decir a los corintios qué cosa. De modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Y yo lo entiendo. Yo me río porque ¿de dónde usted? Yo soy cubano. Pero en realidad lo mismo podría decir soy español. Lo mismo podría decir yo soy norteamericano. O sea que yo puedo escoger y puedo decir lo que yo pienso que va a funcionar mejor. Pero lo más importante es que yo puedo decir yo soy de Cristo. Y eso es lo que ha definido mi vida, eso es lo que ha definido a mi familia, y eso es lo que yo estoy orando que defina a nuestra iglesia y que los defina a vosotros. Porque eso fue lo que definió a quién, al apóstol Pablo, y eso es lo que define a cada discípulo de Jesucristo. Y dice, y todo esto proviene de quién, de Dios. Muchos de ustedes, y claro, dice un dicho que muchas veces la procesión va por dentro. Y muchos de ustedes están aquí y tienen cara sonriente y saludan, hola, yo soy fulano, qué bueno. Pero por dentro ustedes están pasando por una crisis donde están sintiendo los efectos de fronteras que han cruzado. Y todavía están temerosos de fronteras que aún tienen necesidad de cruzar. Y yo estoy aquí para decirles que Pablo tenía razón. Dios nos ayuda a nosotros a cruzar fronteras. Él nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo y nos da el ministerio de reconciliación. O sea, todas estas palabras que Pablo está usando son términos de ¿qué? De personas. Porque una de las cosas que he aprendido yo en la vida es que lo que importa no es el pasaporte que tú tienes. Lo que importa no es en dónde tú vives. Lo que importa no es el dinero que tú tienes. Lo que importa son las personas. ¿Dónde estás tú como persona? Ayer estaba hablando con una chica brasileña y le decía, ¿cuál es el propósito de tu vida? No sé, 29 años y no sabía cuál era el propósito de tu vida. Digo, hija, ya tiene 29 años, demasiado tarde. Entonces, hazte tú la pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida que Dios tiene para ti? Bueno, yo no sé, yo estoy aquí dando puntos.
¿Cuáles son las fronteras que Dios te está llamando a cruzar? Puede que sea la frontera del pecado, y por eso es que Pablo habla de reconciliarnos con Dios. Puede que sea una frontera familiar, puede que sea una frontera política, una frontera geográfica. A saber, cada uno de nosotros tiene una situación diferente. ¿Okay? Y con esto quiero concluir, es que somos nosotros embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La más importante frontera que cruzar es la frontera de la fe. Y eso es lo que Pablo estaba llamando y estaba diciéndole a los corintios: ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes tienen que ir y cruzar fronteras para que otros se puedan reconciliar con Dios. Entonces, la pregunta es para nosotros. Primero, ¿has cruzado tú la frontera de la fe? Parece algo simplista, pero Dios hizo un mundo perfecto. ¿Se acuerdan? En el Edén todo era perfecto. Y entonces vinimos nosotros y lo desgraciamos. El pecado fue el que nos separó a nosotros de Dios. Y por causa del pecado de Adán y Eva, pues nosotros hoy estamos viviendo en un mundo lleno de guerra, en un mundo lleno de explotación, en un mundo lleno de cuanta cosa usted se puede imaginar. Pero Jesús vino y murió en una cruz, en una colina en las afueras de Jerusalén, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios y cruzar esa barrera del pecado. Y Jesús resucitó, porque no simplemente yo me pido perdón por el pecado, sino que entonces al Jesús resucitar es lo que podemos nosotros experimentar con el cambio de viejo a nuevo. Ahora somos una nueva criatura, ahora tenemos esperanza, ahora somos parte de una nueva familia, ahora somos parte de otra ciudad, tenemos otra ciudadanía. Hemos cruzado una gran frontera. Pero después que cruzamos esa frontera, ¿qué tenemos que hacer? Compartir la salvación con otros. ¿Por qué estamos aquí? Yo podría haber quedado en casa, y podríamos haber ido en un viaje ella y yo para otro lugar donde ella hubiera querido ir, pero estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos compartir con ustedes el amor de Dios, para que cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad de reconciliarse con Él. Y si usted ya se reconcilió con Dios, entonces tenemos que moverlo a usted a que haga cosas. Aquí hay gente de un montón de países. Imagínese que usted pueda hablar con sus familiares, que usted pueda compartir a Cristo con sus familiares y compartir esa bendición. Ayer fuimos a Petersen y tuvimos nosotros ya la oportunidad de hablar con dos chicas, una señora y la hija, que venían de Ucrania. Dejaron a su familia, vinieron para acá, se compartió la palabra con ellos, una hermana compartió, ellas están en esos procesos, pero qué tremendo, en un mundo hecho pedazos, que puedan experimentar la esperanza de Dios. Y eso puede ser tu historia. Ustedes ven a mí y dicen, un profesor que tiene una vida hecha, que tiene una familia linda, que tiene todo. Pero todo comenzó en un pueblecito en Cuba, con un campesinito que Dios cuidó y que Dios puso en un camino, y a través de un montón de dificultades, aquí estoy. A través de un montón de situaciones donde bien que podía haber terminado todo, aquí estoy. Entonces lo que les estoy diciendo a ustedes es: no se desanimen. No le den de lado a lo que estamos hablando. Considérelo seriamente, piénselo bien. Yo no sé dónde está usted, yo sé dónde estoy yo. Entonces, donde quiera que usted esté, usted arregle sus cuentas con Dios. Si usted tiene que cruzar la frontera de la fe, crúcela. Si necesita ayuda, yo la ayudo. Aquí está el hermano Josh, pastor, está el hermano Jolie también, está todo el mundo aquí para ayudarle. Si usted tiene otras fronteras que cruzar, pues vamos a hablar también. Y si no tiene ninguna, pues la vamos a poner a que cruce. Porque el Señor quiere que todo el mundo conozca de Él. Y voy a terminar con simplemente una ilustración que cuando yo empecé mi pastorado a los 19 años, empecé yo a pastorear y me mandaron para un campo en el estado de Luisiana. Y en ese campo me dijeron, hay gente que habla en español, pensamos que tú vayas allá y comiences una obra con ellos, una iglesia, venga para allá.
Y pues me mandaron para allá sin nadie. Y entonces fui a un garaje, y en un garaje ahí conocí a unas personas que hablaban español. Y me dicen, oye chico, todo el mundo aquí son mexicanos, así que tú, mira a ver cómo haces, porque tú no eres mexicano. Y entonces empecé a trabajar con los trabajadores en aquellos campos de migrantes indocumentados. Trabajaban con las caballerizas, caballos de pura raza. Cada caballo había servidores. Y aquellos mexicanos eran los que cuidaban aquellos. Entonces conocí a una señora que se llamaba María y su hija Carmen. Y entonces fueron los primeros que se convirtieron. Y en la casita de María, que parecía una chotita, ahí empezamos la iglesia. Y vengo yo con una caja de Biblias y con una caja de inarios, lo más contento que me habían regalado. Y cuando reparto yo toda aquella gente, veo que los inarios estaban al revés. Digo, ¿qué pasó? Nosotros no sabemos leer. Hay que cambiar de metodología. Entonces, pudimos levantar una obra. Cuando teníamos 70 personas, vino la fuerza migratoria y se llevó a todo el mundo. Personas que habíamos trabajado, personas que habíamos bautizado, me lo estoy mirando, el hermano Mario con su familia, Francisco, el joven José, toda esta gente se los llevaron completo. Hablé con los federales y le dije, por favor, esta gente son gente trabajadora, déjenlo que vayan y recojan sus pertenencias. Me dijo, hermano pastor, lo vamos a hacer en su palabra, si se pierde uno, usted tiene que dar cuenta. Y yo les dije, hermano, por favor, vayan, recojan sus pertenencias y vengan lo más antes posible. Hicieron eso, vinieron todo el mundo, se lo llevaron buses, lo llevaron para México. Y yo dije, bueno, todo este trabajo se perdió. Fui para allá y digo yo, aquí ya esto se acabó esta iglesia, entiérrenla, aquí no queda nada. Y empiezo a recibir cartas. Recibí una carta de México, un pueblo que se llama Querétaro, yo no sé ni de dónde andan. Y allá en Querétaro, este joven que había conocido a Cristo allí, dice, Pastor Lema, el Señor me llamó a comenzar una iglesia aquí. Y recibí una carta de California. Pastor Lema, estoy otra vez aquí, en California, y aquí estamos yendo a una iglesia. O sea, que cuando usted cruza la frontera de la fe, no importa donde usted vaya, usted va a estar bien con Dios. Y siempre va a encontrar hermanos. Yo no sabía ni dónde estaba el pueblo de Picasen. ¿Cuántos ustedes saben dónde está Picasen? Pero allá fuimos, y para sorpresa de nadie, había un montón de personas que eran hermanos nuestros, familia nuestra, que ayer fue que los conocimos. Y se quedan ¿cómo? En nuestro corazón. Y aquí tenemos nosotros, hermanos, que ahora somos parte de la misma familia. Y eso es lo que yo les quiero rogar. Como si Dios estuviese rogando en medio de nosotros, reconciliados con Dios.